Buenas noches a todos. A nombre de la Federación Internacional de Asociación de Estudiantes de Medicina en Puebla, el Comité Permanente de Intercambios de Investigación, el Comité Permanente de Publicaciones Médicas, les da la más cordial bienvenida a este webinar. ¿Cómo realizar publicaciones científicas? Todos los presentes aquí nos hemos hecho. Es importante enfatizar la labor que tenemos para con la ciencia y con nuestro desarrollo profesional. Por ello, hemos formulado este espacio de apertura donde podemos trabajar y también adquirir el conocimiento necesario. Es oportuno que alguien más nos ayude en esta labor a través de su experiencia y su aprendizaje. Hoy tenemos el honor de tener como ponente al médico pasante de Servicio Social Eduardo Leiva Moraga, estudiante de la carrera de Medicina por la Universidad de Sonora. Nuestro ponente cuenta con diversas prácticas voluntarias realizadas durante toda su formación académica. Cabe mencionar que él realizó rotaciones de verano en el Departamento de Emergencias en 2016, en el Hospital General de Sonora, acumulando 480 horas. Rotaciones de verano en el departamento del mismo hospital. También realizó una rotación en diciembre en el servicio de cirugía en el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, Istezón, además de realizar diferentes actividades de servicio a la comunidad en CECIC, atención primaria a múltiples zonas de vulnerabilidad y trato con grupos étnicos. Ha realizado diferentes presentaciones, la primera de ellas en Foro 4 TV acerca de cirugía torácica, la segunda en Foro 4 TV en levantamiento de mollera, la tercera en presentación de cartel científico en CEMEFUS en su edición 23ª, Oncología, resección y anastomosis oncológica de tráquea e intratorácica. Y su cuarta participación en AMEF México, cómo publicar durante el internado. También ha sido revisor de diferentes publicaciones en el World Journal of Surgical Oncology en sus diferentes publicaciones. Y bueno, me permito darle la más cordial bienvenida nuevamente a nuestro ponente y le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor José. Estoy muy complacido estoy muy feliz de que cada vez exista más interés en el país por estar, eh, por estarse involucrando en las actividades de investigación, sobre todo en estudiantes de pregrado, ¿no? Como soy yo en este momento. Les voy a compartir mi presentación ya para iniciar. Y bueno, pues gracias por la introducción. Yo soy Eduardo Leiva, soy médico pasante, o por lo menos en este momento estoy en el limbo entre el internado y el servicio social. Yo recibí mis estudios por parte de la Universidad de Sonora y pues he tenido varias publicaciones en los últimos 2 años. He tenido 15 en muchos journals que son top en el mundo, sobre todo en cirugía, ¿no? A mí lo que me apasiona y lo que más me gusta es cirugía general y es la cirugía torácica. Y pues bueno, entonces esta plática se titula Investigación en tu formación médica. Esto puede ser, ya que puede haber asistentes que no necesariamente estén en el internado en este momento. Igual aplica si son estudiantes médicos de primer año, si son residentes o si están en posgrado. ¿De acuerdo? Entonces, les dejo mis redes sociales. Siempre los dejo al principio para que me escriban en el caso de que tengan alguna duda o le quieran dar seguimiento a algún proyecto. En los webinars previos o conferencias previas, mucha gente se ha acercado y afortunadamente han tenido resultados, ahí lo que me han comentado, y pues eso me pone muy feliz saber que de alguna manera puedo ayudar. De acuerdo, entonces con toda confianza, acérquense, pueden dejarme un mensaje en cualquiera de las dos plataformas. Y bueno, quiero destacar que yo no tengo ningún conflicto de interés de financiero o no financiero en la materia que va a ser discutida en esta presentación. Bueno, entonces la primera pregunta
lo puse a manera de pregunta para que sea un poquito más dinámico esta presentación. Y lo primero es por qué publicar durante tu formación médica, qué beneficios o qué bondades te ofrece estar dentro del mundo de la investigación. La primera, y es muy importante mencionarlo, es que ya se toma que es una competencia clave que por el hecho de ser doctor graduado, tú ya debes de tener. Esta competencia ya el Royal College of Physicians and Surgeons of Canada y la ACME estadounidense lo estipula dentro de sus guías que pues, un médico debe ser capaz de crear, diseminar y aplicar investigación. Entonces, ¿por qué empezar a publicar? ¿Por qué saber de investigación? Pues porque ya es una habilidad que debes de tener como médico. No más por eso, ¿no? Es una competencia clave en este momento. Otra de las bondades que te ofrece estar puro o estar haciendo investigación constantemente es que te ofrece pensamiento crítico, la habilidad de estar interpretando la literatura médica. Esto es importantísimo, puesto que mucho del conocimiento clínico es derivado de la investigación. Así que, pues el saber interpretar y tener un fuerte entendimiento metodológico hace que se potencie la experiencia que vas recabando durante tu práctica clínica. Eso es importantísimo, puesto que muchos ven que el mundo científico, el médico científico es diferente al médico clínico. En realidad, como les mencioné anteriormente, en este momento, ser médico per se es en países desarrollados, pues ya es sinónimo de que tú ya sabes o se entiende que tú debes de saber investigar. Esto no solo es en países desarrollados como Canadá y Estados Unidos, también es próximamente, en unos años, esta tendencia va a estar en México. Esto es debido a muchas razones, entre ellas, pues, la extensión o el aumento de candidatos a estudiantes, médicos, escuelas. Hay un crecimiento de personal. Así que cada vez este tipo de habilidad va a ser más utilizada para destacar ciertos perfiles y ser aceptados en programas de posgrado, por ejemplo. Y pues bueno, entonces por eso es importante tener el pensamiento crítico que te provee la investigación para que seas capaz de aprovechar tu conocimiento clínico de manera más adecuada. La siguiente cosa, y eso es muy personal, es la percepción de trascendencia que te ofrece estar publicando. Una de las frases de alguno de mis mentores es que si tú no lo escribes, pues nunca no existió. Si no está documentado, pues no existe. Entonces, esto es muy importante, puesto que toda la experiencia que podrías ganar con los años de estar trabajando en un ambiente de médico pueden ser tirados a la basura si, o bueno, más que tirados a la basura, pueden no ser tan bien aprovechados como si estuviera documentado en las bases de datos para que otra persona fuera de tu red más interna lo aproveche. Entonces, es importante que tu documento, que tu conocimiento trascienda más que simplemente pasárselo a unos cuantos alumnos o pues ni siquiera eso. Entonces es muy importante porque eso te permite pues tener algún sentido más grande, ¿no? Y bueno, la competitividad es un tema que ya toqué. Aquí les puse un ejemplo en donde pues tener este tipo de publicaciones hace o estar dentro de las actividades científicas te permite tener un currículum más grueso y ser destacado frente a otros candidatos. Imagínense que dos sacas la misma calificación que un compañero de tu misma universidad en donde rotaste en el mismo internado y pues el director del programa de residencias tiene que elegir en contratar a uno. Los dos sacaron 70 en el ENARM. Probablemente vaya a ser elegido el que tenga más publicaciones que el que no tenga. Entonces, eso es muy importante si te quieres seguir desarrollando o estar accediendo a programas de residencia o de posgrado, pues un poquito más exigentes.
Y bueno, algo muy importante también que te deja la investigación y el estar publicando y escribiendo productos científicos es que mejoras la articulación de ideas y tu capacidad de gestión de proyectos. Eres más capaz de transformar una idea a algo real. De hecho, les adelanto, hacer investigación más que reflejar la capacidad intelectual de una persona, refleja la capacidad de gestión de proyectos y la capacidad ejecutiva de realizar cosas. Es lo que, de hecho, es lo que se refleja. Cuando tienen muchos papers, una persona refleja que lo que inicia lo termina. Así que, más que en sí que es muy inteligente, ¿no? Como un adelanto. Y bueno, entonces, si bien ya les mostré algunos beneficios que existen otros, ¿por qué no existe progreso? ¿Por qué no se está progresando exponencialmente en nuestro país o en los ambientes en los que están cercanos? Hubo un artículo para explicarles un poquito o alguna razón que es muy importante de por qué no existe este progreso. Les puse este artículo en donde se describe que uno de los múltiples factores, sin embargo, uno de los más grandes, es que existe una falta de guianza o mentoría adecuada. Es decir, muy probablemente muchos de nuestros maestros pues no han tenido la oportunidad de saber investigar. Entonces la enseñanza pues difícilmente se nos va a pasar a nosotros la tenemos que encontrar por otras partes. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el sistema educativo al que estamos expuestos. Sin embargo, tenemos más ventaja que las generaciones anteriores. Nosotros tenemos la ventaja de la globalización y las redes sociales, que eso es muchísimo. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Y bueno, hay una pregunta que siempre cuando hablo de temas de investigación, pues siempre me hacen es que si cuánto tiempo tardas en hacer un proyecto, cuánto tiempo tardas en publicar algo. Porque en realidad casi nadie tiene tiempo y entonces pues no es posible hacer investigación sin ese recurso, ese activo que es el más importante que tenemos. Entonces, para hacer un ejercicio, les puse esta foto que es de Steven Wexner, uno de los mejores cirujanos del mundo, cirujano colorectal que está en Cleveland Clinic, y pues que es un hombre bastante ocupado. En donde encontré que por lo menos este hombre tiene 665 resultados. ¿Esto por qué se los pongo? Steven Wexner por lo menos no tiene más de 40 años trabajando, ¿no? En medicina y ya tiene 665 publicaciones a su nombre. Eso da un total de por lo menos 15 publicaciones anuales. Es importante valorar que una persona tan ocupada como uno de los mejores cirujanos del mundo tenga ese nivel de productos de investigación. Refleja que no es tan importante al final de cuentas el tiempo disponible, sino cómo lo utilizas. Entonces, la respuesta es de si nos hace falta tiempo para estar investigando, en realidad no es eso. En realidad se puede ordenar bastante bien el tiempo para tener las actividades adecuadas de investigación. Y cómo tú facilitas o cómo tú haces más efectivo el uso de tiempo. Lo haces efectivo cuando tienes un equipo de trabajo. De acuerdo que grandes trabajos lo hacen grandes equipos. Entonces, todo está en esa parte, ¿no? De trabajar en equipo para que se delegue ciertas tareas que ya no te coman tanto tiempo. Entonces, pues ahí está la receta, pues si tienes poco tiempo. Yo por lo menos, yo creo que le dedico a la semana 10% de mi tiempo a actividades de investigación y es muy eficiente, puesto que tengo un equipo de trabajo muy bueno. Entonces, la falta de tiempo no es una excusa para no estar haciendo investigación. De hecho, hice una comparación de otros países en donde se busca más estar en este tipo de actividades, como en el Reino Unido. En el Reino Unido, los programas de residencias alocan o le dan un 25% del tiempo de la semana a los residentes a que hagan investigación. Esto probablemente en este momento en México no vaya a ser así.
Sin embargo, pues cada vez está buscando darle más prioridad a estar trabajando en las publicaciones médicas. Así que con ese 5%, 3% que le dediques en una semana, probablemente sí puedas lograr algún producto en un año, ¿no? La cuestión radica en el trabajo de equipo que tengas y la capacidad de gestión y organización que le des a tu tiempo. Entonces, en esos dos tipos de cosas radicar la capacidad de ser productos o no, ¿no? Entonces, la excusa del tiempo ya no debe de ser tan utilizada. Y bueno, les puse esta imagen porque me sentí muy identificado a veces en los sistemas educativos a los que pertenecemos, que no apoyan tanto a hacer este tipo de actividades. Sin embargo, pues así como dice Mark Twain, nunca hay que dejar que la escuela o tu eh, internado o tu educación o residencia, lo que quieran, interfiera con tu verdadera educación, ¿no? Hacerte una persona holística es a lo que debes en realidad llegar, no tanto seguir el patrón en donde no apoyen actividades que son tan buenas y beneficiosas para tu formación. Entonces, bueno, esa fue la primera parte en donde menciono por qué publicar. Da muchos beneficios y hay muchos estragos, sobre todo pues, el tiempo, aunque ese se puede superar con el trabajo de equipo. La segunda parte es cómo encontrar ideas. ¿De acuerdo? Esto es muy importante mencionar y aclarar que las ideas no es una habilidad con la que naces, ser creativo, vamos a ponerlo de esa manera. Es un proceso la creatividad y lo primero que tienes que hacer para ser creativo es saber lo que existe actualmente. Para eso tienes que leer y tienes que leer bastante. Entonces, una forma divertida de realizar esta actividad y no estar a brazo partido, tratando de estar leyendo libros, cosas que no te gusten, pues es por medio de redes sociales como Twitter. En Twitter ahorita existe un fenómeno impresionante en donde pues hay comunicación de los expertos mundiales a la mano. Entonces, yo lo primero que les recomendaría para encontrar una idea es empezar a leer journals o empezar a leer observaciones, opiniones de gente experta. Y para eso, pues en este estudio, les puse este estudio para mostrarles que en donde la educación de un cirujano general pues ya se está viendo involucrada con este tipo de fenómenos. Entonces, pues bueno, ¿no? Eso es importantísimo de estar leyendo cosas de lo que te interesa, pues para estar fomentando la base en donde vas a empezar para crear tu idea de investigación. Entonces, bueno, ¿por qué hablo ahorita de las redes sociales y la base y esta base pues para empezar a encontrar ideas? Les puse estas dos fotos, estas dos imágenes para hacer un ejercicio mental. Tener una red social o estar consumiendo información te maneja en un estado en donde se hace que tu mente viaje a un estado en donde el medio físico ya esté desapercibido. Si pueden observar en la imagen, en esta imagen, la de la izquierda, ven que este hombre está viendo su celular y no está observando o está viendo el ambiente que le rodea. Este mismo nivel o esta profundidad mental la está teniendo este hombre, en donde pues él tampoco está experimentando lo que está alrededor de él. Entonces, lo que quiero decir es que, por una lógica muy trivial, habla que estar en el celular, estar en tus redes sociales, estar consumiendo información, da el mismo nivel de concentración que estar meditando, ¿no? Y hay estudios que demuestran que lo que meditas es lo que eres, o eres lo que meditas. En este estudio del 2005 demuestra que estar meditando por lo menos 40 minutos está asociado con un incremento de la corteza, del grueso de la corteza cerebral. Entonces, estar repitiendo patrones
o comportamientos, hace que tu cerebro cambie, hace que cambie la persona que eres. A lo que quiero llegar es que si aquí estás consumiendo cosas que no sirven, basura, probablemente tu cerebro se vaya a convertir en lo mismo. Así que les recomiendo muchísimo que empiecen a llenar sus redes sociales o su consumo diario de información, lo empiecen a llenar de las cosas que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, si ustedes quieren crear una idea para hacer publicaciones o una idea de investigación en cirugía, empiezan a consumir pura información que tenga que ver con cirugía. Y pues para eso es muy bueno las redes sociales en este momento, porque puedes acumular de forma divertida ese tipo de conocimiento. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay que leer de forma divertida y de forma frecuente. Entonces, para empezar a desarrollar ideas. ¿Por qué es esto? Porque muchos intentan desde un punto muy básico de experiencia hacer investigación. Quieren encontrar hilos negros, quieren encontrar la cura para el cáncer, pero no tienen el conocimiento básico de lo que está sucediendo en este momento y cuáles son las tendencias de investigación. Entonces, pues, hay una situación de impacto psicológico negativo, puesto pues no pueden encontrar una idea que pueda llegar a ser perpetuada. Así que lo que les recomiendo para eso es estar viendo lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el área, en el campo que quieren investigar, pues para empezar a desarrollar investigación en ese campo que sea adecuado. Y bueno, ya que encuentro una idea que sea adecuada, ¿cómo me incorpora a esa línea de investigación? Hay dos formas. La primera es pedir tú un proyecto a un mentor o pedir un proyecto a un organismo que se dedica a lo que tú quieres. Y la segunda, que es la que más recomiendo, es que tú mismo lo inicies este tipo de actividad. ¿Por qué? Porque si tú inicias una investigación, probablemente las cosas, las actividades van a estar a tus términos, están ajustadas a tu tiempo, a tus capacidades, a tus recursos, así que probablemente, y aparte en México es muy común que no existan ni mentores ni organismos que se dediquen a lo que tú quieras, así que pues muy probablemente te tocará iniciar tu continuidad, tus proyectos de investigación. Y les dejo esta frase, que es que, o una advertencia, que si tú decides iniciar un proyecto de investigación, no te vas a ir sin sangrar de esto, ¿no? Vas a tener que trabajar, vas a tener que investigar y vas a tener que someterte a presiones que no te había sometido antes. Que al final de cuentas no es un proceso de tortura ni nada, pero sí es incómodo, puesto que nunca has estado sometido a esa situación o nunca has estado expuesto a esa situación. Así que es una advertencia, ¿no? Y un consejo es que si inicias un proyecto de investigación, termínalo, haz una publicación, aunque no sea la primera idea con la que empezaste, sea lo mismo que publiques, ¿no? No importa, pero al final de cuentas, lo importante es tener un producto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ya supe por qué quiero investigar, ya empecé a tener una base de conocimiento sobre el área a la que me quiero dedicar, y el siguiente paso es determinar una pregunta o tener un objetivo, puesto que algunas investigaciones no responden preguntas, pueden dejar la pura hipótesis y con eso se puede hacer un artículo, no hay problema. Entonces, antes de que determines tu pregunta, tienes que tener considerado, y que es muy probable que muchos de ustedes solamente cuenten con una computadora, un celular y muchas ganas, ¿no? Muy probablemente no haya recursos económicos para iniciar, o no haya un equipo muy grande. Entonces, hay que aprovechar lo que se tiene y contar, tener bien en cuenta que solamente hay esos recursos para no estar haciendo proyectos muy ambiciosos. Y bueno,
ya que determinamos y vemos que nomás tenemos pues cierta cantidad de recursos, ya podemos iniciar a crear, un proyecto. Y para eso hay que tener en cuenta que un proyecto debe tener dos características. Un proyecto debe ser atractivo para, para ti y para los demás. Es decir, tiene que ser un producto que tú pudieras leer y tiene que tener la capacidad o que sea posible que se logre, según la situación en la que estés. Es muy importante esto porque para no acaparar proyectos que en realidad no se vayan a lograr. Y pues bueno, entonces eso es lo que tiene que cumplir, los criterios que tiene que cumplir un proyecto nuevo de investigación. Y esto es importante para determinar cuál va a ser, o sea, ya que tienes un proyecto, una pregunta que puedas responder y que sea posible realizar, pues tienes que tener en cuenta cómo lo vas a gestionar. Hay varias recomendaciones para hacer una gestión de tu investigación y dentro de ellas se encuentran estas. La primera, o la séptima, que es lo con la que empiezo siempre, es la organización de calendario. ¿Okay? En donde tú determinas más o menos en qué etapa o en qué mes quieres tener listo tu programa, ¿no? O tu proyecto. Ya que defines eso, pues ya puedes agarrar las otras dimensiones de tu producto de investigación. Una muy importante es la mentoría, ¿ok? Ya que decides para cuándo lo quieres tener, qué vas a investigar, cómo lo vas a investigar, tienes que decidir quién va a ser el que te va a mentorear para darle seguimiento a tu investigación. Ese mentor puede ser una persona no tan joven o joven, no importa. Puede ser un residente de jerarquía más alta o de más baja, no importa. Lo importante ahí es que ese mentor tenga habilidades de lectura crítica y de comunicación y y que te apoye en lo que realizas. Así que es muy importante pues, que el mentor esté junto contigo en todos los pasos de tu investigación. La segunda es que si ya tienes un mentor, ya tienes un calendario, ya tienes la propuesta, tienes que formar un equipo. Y ese equipo tiene que estar constituido por personas que tú lo encuentres en tu misma universidad, y si no lo encuentras en tu universidad, puedes encontrarlo fuera del país o en otras ciudades. Hay que aprovechar las herramientas como las redes sociales para estar en contacto con esas personas que están interesadas. En Internet hay muchos clubes de journals o de investigación a los que te puedes unir, y ahí puedes encontrar en los blogs a gente que están interesadas en los mismos proyectos que tú. Y bueno, ya pasamos a el ejemplo de realizar un proyecto de investigación, un proyecto como un reporte de casos. Y para eso vamos a determinar primero cuál es su valor. El valor de un reporte de caso es que describe nuevas enfermedades o para qué, ¿por qué te importa? Voy a hacer una breve introducción a este tipo al proyecto de reportes de caso, ¿no? Como les había mencionado anteriormente, los proyectos de investigación tienen que tener cierto grado de que sean posibles para tus circunstancias. En el caso de nosotros, de estudiantes, uno de la clasificación de proyectos o de productos que es más posible realizar son los reportes de caso. Entonces, el siguiente apartado es para explicarles qué es un reporte de caso, para qué sirve y cómo se hace, que es uno de los temas que me pidieron en la asociación, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el valor de un reporte de caso? Los valores del reporte de caso es para describir nuevas enfermedades, para describir mecanismos nuevos, a realizar abordajes terapéuticos,
efectos adversos o beneficiosos de manejos que no se hacen tan frecuentemente, y es para realizar diagnósticos. Y el valor final de estos reportes es generar y reforzar hipótesis. Es decir, los reportes de casos, si tú es que quieres hacer uno, no va a servir precisamente para hacer tomas de decisiones clínicas. Estos reportes de casos sirven para que posteriormente se genere nueva información, nuevos estudios, y que con eso sí ya se puedan tomar decisiones, ¿no? Entonces, es importantísimo, puesto que cada vez se está degradando o cada vez está disminuyendo la producción de estos reportes, puesto que la gente ya está pensando que no sirven para nada. En realidad sí sirven, y yo por eso los invito a que sigan haciendo y que se aboquen, por lo menos en este año que sigue de internado o el año de estudiantes que tengan, a realizar un reporte de caso. Y bueno, los pasos básicos para realizar un reporte de caso es, primero, seleccionar e identificar el mensaje. Esto es muy importante, puesto que la gente piensa que, o muchos compañeros que se han acercado conmigo piensan que los reportes de caso es para hacer una descripción médico-legal de una circunstancia que sucedió con un paciente. Es decir, es una enfermedad rara y por lo tanto pues se debe publicar. En realidad un reporte de caso no es eso, no es una descripción, en realidad es una comunicación, una transferencia de mensaje. Así que si tomas en cuenta eso, al final vas a desarrollar o vas a estructurar tu paper de manera que tú puedas dar un mensaje. Y bueno, siempre para entender tu caso hay que hacerlo de forma visual. Esto es una recomendación de varias guías en donde, pues, para que tú entiendas bien tu caso y lo puedas exponer, realices un timeline como el que está aquí. Entonces, ese es un principio básico en todos los reportes de caso, que tengas entendimiento de la cronología y de los sucesos que acontecieron durante el manejo del paciente. Y bueno, siempre hay que apoyar y describir lo que pasó, el qué, con un por qué, hacer una discusión adecuada de lo que pasó con el paciente, utilizando la literatura más reciente o la literatura que en realidad importe. Y uno de los principios también es que siempre tienes que mantener la privacidad del paciente. Y bueno, entonces, tomando en cuenta esos 4 principios, para escribir un reporte de caso, tienes que hacer el siguiente escrutinio. Tienes que tener una introducción, un estudio, es el reporte de caso per se, y una discusión. En el caso de la introducción, para escribir una introducción necesitas describir primero un background. Un background, ¿cómo se hace? Se hace exactamente o precisamente de la enfermedad del paciente, no de una situación un poquito más general. Por ejemplo, si estás hablando de trauma torácico en paciente, un síndrome de Horner en paciente con trauma torácico, no te vas a poner a hablar de trauma torácico en general, vas a hablar de la asociación del trauma torácico con síndrome de Horner. Es decir, tienes que hacer y citar a los estudios más grandes que hayan tratado la situación particular del caso al que vas a dirigirte, ¿no? Después del background vas a describir la limitación y en donde tú dices cuáles son las limitaciones de la literatura actual, ¿no? Si bien existen muchos casos de traumatismo de Horner, nunca ha existido, de síndrome de Horner, nunca ha existido un caso en donde por fractura de primera costilla se haya condicionado un síndrome de Horner. Entonces, hay que describir en segundo lugar la limitación. Después de la limitación tienes que poner por qué tu caso es cool, porque va a ayudar al manejo de pacientes que sufran lo mismo, o a su diagnóstico, o qué es lo que tiene diferente que los otros artículos no tengan en
en ese ámbito, ¿no? Y bueno, ya que escribes una introducción, te pasas a escribir el estudio de caso, en donde describes los datos demográficos del paciente, como por ejemplo, pues, si es importante, una nacionalidad, el sexo, la edad, etcétera, siempre y cuando se respete la privacidad del paciente. Después se describe el padecimiento. Es muy importante mencionarles que el padecimiento no es lo mismo que escribir una nota de evolución. En realidad es algo muchísimo más resumido, lo que escribes en el estudio de caso. Y posteriormente al padecimiento se describe el diagnóstico, en donde, ¿cómo se lleva el diagnóstico? Primero la exploración física, después los laboratorios y después la imagen. Después se describe la intervención y la patología, después, en caso de que sea quirúrgica o si fue manejo médico, y pues si hubo una biopsia o algún estudio de patología que llegó mejor, dio el diagnóstico final. Y al final se describe pues cómo le fue al paciente y cuáles fueron los resultados, los outcomes, que muchas veces es la mortalidad, morbilidades, etcétera. Bueno, ya que tienes una introducción, que ya hablaste de tu background, ya hablaste de las limitaciones, que ya describiste lo que pasó en tu caso, te pasas a la discusión en donde describes las limitaciones y los fuertes del caso. Muchas veces tú no vas a tener completo un caso, sobre todo aquí en México pasa mucho que pues, no tuviste todos los recursos para demostrar lo que le pasó al paciente. Entonces, ese tipo de situaciones las tienes que describir en tu discusión y pasas después y los fuertes pues de misma forma, ¿no? Pasas posteriormente a la discusión crítica en donde citas estudios grandes. Nunca utilices bibliografía de otros artículos. Siempre procura utilizar los estudios más grandes que hayan apoyado más a lo que le sucedió al paciente. Después escribes qué te llevas a casa, qué fue lo importante, cuál es tu mensaje y ya terminas el artículo. Hay algunas cosas y algunas tendencias que se están utilizando en este momento, que es que se añade aparte, si el paciente sobrevivió a su enfermedad, se incluye la perspectiva del paciente que tuvo acerca de lo que le sucedió. Entonces, si tú sigues este escrutinio de estas tres cosas, se te hará muy fácil realizar un producto de investigación, que es un reporte de caso. Entonces, ¿cuánto tiempo te puede durar o cuánto tiempo te puede llevar a hacer un reporte de caso? Nuestro récord, o lo más, es durante 5 días. 5 días fue lo mínimo que hemos necesitado para terminar un reporte de caso, mandarlo y pues fue aceptado en 2 semanas después. Pero pues pueden ser muy rápidos este tipo de productos. Entonces, les recomiendo mucho que lo hagan de esa manera. Otra de las preguntas a las que quería contestar es: ¿en qué revistas empiezo a publicar? Yo tengo 4 criterios para elegir una revista. Primero es que tenga un factor de impacto o un índice H adecuado, por lo menos un factor de impacto mayor de 1. El factor H, eso es relativo dependiendo de la revista, que es lo que más me importa. Pero pues por lo menos siempre considero que tenga un factor de impacto alto. No me gustan las revistas Open Access, y no estoy dispuesto, en este momento, la verdad no estaría dispuesto a pagar las fees de journals que a veces se toma como criterio de calidad, que si es Open Access, pues muy probablemente se preste para otro tipo de prácticas y pues al final la revista no salga tan buena. Entonces a mí no me gusta publicar en Open Access ni mandar mis artículos. Siempre procuro que todos los journals en donde publico estén respaldados por una organización científica, ya sea pues, con los colegios o organizaciones de países, por ejemplo, el Journal Europeo de Ginecobstetricia, el Journal de Cirugía Británico. Esos son journals que están respaldados por asociaciones. Entonces, siempre hay que buscar que estén respaldados porque eso da más seguridad de que estás publicando en un lugar que es adecuado, ¿no? Y el cuarto criterio es que me guste la revista donde voy a publicar. Entonces, para eso hay que estar leyendo constantemente, pues, los journals y después
te darás cuenta cuál es con el que más te sientes identificado. ¿Qué pasa si en algún momento, o pues si ya mando mi artículo y es rechazado? No pasa nada. Hay ciertos organismos o aplicaciones que gratis que cuando te rechazan te mandan ellos te ayudan a recolocar tu artículo o encontrarle una casa que sea más apropiado. Eso es un correo que me mandaron hace poco, me batearon un artículo y pues Springer Nature me mandó una lista de más de 10 journals en donde me ayudan a recolocar, dependiendo de mis gustos, mi artículo. Y ellos te mandan todo, hacen todo el proceso y al final pues te sale muy bien, ¿no? Entonces es muy probable que te rechacen un artículo. De hecho hay un estudio de Epidemiology del 2007 en donde se encontró que más del 60% de los artículos son rechazados en la primera vez que se suben a un journal. Entonces no te preocupes, probablemente te rechacen una o dos veces antes de que sea aceptado, ¿no? Y pues ya finalmente les quería pasar algunas de las herramientas que utilizo para estar trabajando en investigación. A mí me gusta más utilizar Science Direct que PubMed. PubMed lo amo, pero Science Direct te da algunos otros beneficios, sobre todo que selecciona journals que son más leídos o journals que son más como que más de mi gusto. Entonces yo también se lo recomiendo. Van a encontrar que está más organizada la información y pues no está indexadas tantas revistas como en PubMed. Utilicen Google Docs para que esté trabajando con su equipo adecuadamente y la información no se triangule por medio de Word, que tengas que estar mandando por correo, luego que de una persona se lo tenga que mandar a la otra. En Google Docs todos van a estar trabajando al mismo tiempo. Otra muy importante es el Cite This For Me, o hay muchas otras para citar artículos de manera fácil. He encontrado muchas personas que lo siguen haciendo manual las citas. Esto ya no debe pasar. Hay muchas aplicaciones que te ayudan a citar de forma fácil la literatura. Bueno, otra de las herramientas es Grammarly. Grammarly es muy útil, sobre todo si no eres hablante de inglés nativo. Te ayuda pues a redactar mejor tus pensamientos sin que suenen extraños para un hablante en inglés. Hay veces que traducimos del español al inglés literal y eso pues a veces no suena tan bien para los que están leyendo los papeles que vas a publicar. Entonces, pues utiliza Grammarly para que te ayude a hacer una reflexión en tu producción. El Journal Finder es muy interesante, es del Elsevier. Esta es una aplicación que te permite poner el abstract, poner tu título de lo que se trata tu publicación, se lo copias, se lo pegas y automáticamente te mandan opciones de revistas a donde lo puedes mandar. Esto para tener una selección más adecuada de la revista donde quieres publicar. Esta es importantísima, clinicaltrials.gov. Esta te muestra las investigaciones que se están llevando a cabo en este momento. Así que es muy importante para estar registrando ideas que no se han publicado. Yo a todas las investigaciones que me meto, incluso las presentaciones que hago, pues siempre me meto a clinicaltrials.gov para ver qué está pasando en el mundo, que no ha sido publicado. Entonces de ahí puedes agarrar ciertas ideas, te puedes poner en contacto con los investigadores de otros países y puedes establecer una idea más concreta o más sofisticada con lo que puedes empezar para investigar, ¿no? Y otra aplicación que utilizo es ResearchGate, que es como un Twitter o un Facebook de investigadores. Ahí se ponen muchas cuestiones de los proyectos en los que se estás trabajando, subes tus artículos, conoces los trabajos de otros investigadores y ahí los puedes estar siguiendo. Y Publons, que tiene el mismo uso que ResearchGate. Y pues bueno, les dejo mis datos para si en caso de que tengan algún proyecto y necesitan ayuda, pues con mucho gusto me pueden contactar. Eso es esto. Muchas gracias, doctor Eduardo Leiva. En la caja de preguntas nos mencionan
La siguiente. ¿Qué opciones tengo para hacer investigación y publicar una vez que termino la carrera? Ok, eso es muy interesante. Eh, ¿Por qué debería ser al final de tu carrera y no durante tu carrera? Hay muchas opciones, desde iniciar una maestría en tu consulta privada o en la institución en la que te encuentres o si es en una especialidad. Eh, yo lo que haría sería más, la pregunta la convertiría más en este momento, ¿por qué no? ¿Qué podría hacer para iniciar una investigación? La primera cosa que yo haría en este momento es buscar a un mentor. Ese mentor debe tener características o debe tener pues una inclinación a estar trabajando en el área que tú quieres. Ya que te pongas en contacto con un mentor, puedes proponerle realizar una investigación. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería lo que yo haría en este momento para iniciar una investigación. Encontrar un mentor y hacer tú mismo el proyecto, ¿no? Y tratar de hacer ejecuciones de lo que te propongas, no tanto dejarlo para otra etapa de tu vida, puesto que siempre se va a estar complicando esto. ¿De De acuerdo? acuerdo. Muchísimas gracias por esa respuesta. Me parece que ya no hay más preguntas. Agradecemos su Hay una pregunta, participación. perdón, Sí, disculpa. me parece que Luz Mondragón comenta, ¿la serie de casos puede hacerse con el mismo formato que el reporte de casos? Ok, la serie de casos es muy interesante, puesto que en algunos journals no son permitidos porque no aportan una información o un grado de evidencia adecuado para la toma de decisiones y hacer guías. ¿De acuerdo? Las series de casos es algo como que se realiza mucho aquí en las instituciones mexicanas, eh, que ya los journals cada vez lo están aceptando menos. El formato para realizar una serie de casos es el mismo dependiendo qué tipo de serie, ¿no? Pues ya sea prospectiva o retrospectiva. En sí, para hablar de descripción, tienes que describir bien la metodología de tu selección, tus criterios de inclusión y exclusión, y pues prácticamente sí sería el formato de introducción y discusión es el mismo. Entonces sería detallar el background de los pacientes que estás juntando, detallar las limitaciones de la literatura actual en tu introducción, escribir tu metodología, escribir tus resultados, que a veces pues muy probablemente a veces no se encuentran asociaciones estadísticas, pero no pasa nada. Si el estudio está bien hecho y no se encontró una asociación estadística, no significa que no sirva de nada. En donde tú describes con tu lectura crítica y describes los fuertes y las debilidades de tu estudio. Que por un consejo, si quieres publicar una serie de casos, es que no describas tu limitación, la de, no describas que la limitación de tu estudio es en sí, que sea una serie de casos. Eso ya se entiende al estarse leyendo. Describe más bien tu selección de pacientes o algunos otros detalles de la metodología, pero no pongas lo que es obvio cuando estás describiendo limitaciones de tu estudio. ¿De acuerdo? Posteriormente eso, que te llegas a casa con lo que tú dejaste y eso es todo. Ahí se termina una serie de casos. La verdad es una opción muy viable para ahorita empezar también con tu investigación, tener ese tipo de publicaciones de series de casos. ¿Y cuánto cuesta publicar en un journal? Hay veces que te cuesta hasta 3,000 euros si estás en Open Access o dependiendo de la revista. Repito, yo no publico en revistas Open Access. Las revistas en las que he publicado, como British Journal of Surgery o el World Journal of Surgery o American Surgery, son gratis esas. Las que están respaldadas por asociaciones científicas generalmente son gratis, entonces no hay problema. Las mexicanas también. Raramente una revista que está respaldada por una asociación te va a cobrar, entonces puede ser gratis. Si no tienes nada de dinero o no tienes el tiempo para estar recabando recursos de instituciones
públicas o privadas, te recomiendo pues que inicies con una revista que no cobre, ¿no? Y que hay muchísimas. Pues creo que son todas las preguntas, doctor Leiva. En este caso, me permito entregarle a nombre de nuestro comité estudiantil y de los diferentes comités permanentes el siguiente reconocimiento. Este reconocimiento por la ponencia que nos impartió el día de hoy. Agradecemos mucho su tiempo y bueno, sabemos que está muy ocupado, pero agradecemos que nos haya cedido esta hora. Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad, aprecio mucho la invitación. Y ahí les dejo mis datos, o les dejé mis datos para cuando requieran, me pueden pedir ayuda para el seguimiento de sus proyectos o en lo que ustedes requieran. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Les pido a todos los participantes que enciendan su cámara, debido a que tenemos que tomar una captura, una fotografía de pantalla de todos los participantes por nuestras evidencias. Ok. Listo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y bueno, también les informamos que esta webinar será retransmitida, la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y les estaremos enviando la información. Muchas gracias y eso es todo por el día de hoy.